Hola amigos, ¿cómo están? Parece que nos quedó un poco largo este video, así que lo tuvimos que dividir en dos. La primera parte enfocada al rol del ultrasonido clínico del diagnóstico de la disección aórtica y del diagnóstico del flap. Y esta segunda parte que vamos a ver ahora, enfocada a ver un poco de otras complicaciones con el ultrasonido clínico. Los invito a ver este video. Ahora vamos a ver otra parte del síndrome aórtico agudo, que es la presencia de un hematoma intramural, que se puede ver perfectamente. Sobre todo podemos buscarlo en el arco de la aorta o también en escaneos de la aorta abdominal. Mm, Y se ve así como aparece en esta imagen, ¿ya? no, Que se ve una zona hiperecoica bien delimitada, que tiene contenido en su interior, claro, ¿no es cierto? Y ¿ya? de hecho, si uno mira bien la imagen, tiene esta imagen como isoecoica, se podría decir, ¿no es cierto? Un Claro. poquito isoecoica, bajo esta línea hiperecoica que es la pared anterior del arco aórtico. Y de hecho, si uno se fija, dentro de esto, el hematoma no está todavía muy organizado, porque de hecho tiene un poquito Claro, de movimiento, o sea, como más heterogéneo. líquido, ¿no es cierto? Lo bueno es que si es que lo encontramos, confirma. Lo malo es que si no lo encontramos, no descarta nada. Claro, sí. Y además hay varios falsos positivos, sobre todo con placas de colesterol, Mm. que ahí ya se pone un poco más complejo poder diferenciarla. Claro, el caso que pusiste acá es un caso así extremadamente burdo, ¿no es cierto? Claro. Es súper grande el hematoma, pero hay que tener en cuenta que muchas veces estos hematomas son pequeños. Mm. Entonces, y ya para qué hablar de las úlceras, ¿no es De las cierto? Ahí úlceras. ya más difícil todavía. Y la diferencia con placa de colesterol más Mm, difícil. sí. Entonces, si lo vemos confirma con algunas dificultades en sensibilidad y en falsos positivos también. Mm, sí. Yo aquí como que ya el hematoma lo dejaría Mm. como algo anecdótico que lo encontré y quedará Lo guardado encontré, en la claro, biblioteca de imágenes, eso, pero nada más como para tener que irlo a buscar como dentro de un protocolo, nunca jamás. claro. Mm, Vamos a hablar entonces sobre otra parte importante que no nos habla directamente de la disección, pero sí de alguna probabilidad de algún síndrome aórtico mm, agudo, que es la dilatación de la raíz de la aorta. Entonces, como vemos en este caso, que es igual a la imagen que vimos anteriormente, mm, vemos una aorta, una raíz de la aorta que está dilatada y que tiene un flap abajo, mm. ¿ya? Que lo confirmamos y está confirmado con angioterapia. Entonces, esta raíz que está dilatada tiene varias cosas que nos hacen pensar que es un aneurisma. O sea, si comparamos este tamaño de la aorta, así sin medirlo, pero si lo comparamos este tamaño con el del tracto de salida, es súper, es más grande, incluso casi dos, tres veces el tracto de salida. Mm. Bueno, tiene presencia de un flap. Y lo otro que es una dilatación que no llega a una zona de estrechez como la unión sinotubular, que sería lo normal. Lo normal sería que hubiera sí una dilatación, que serían los senos, y después una estrechez a la unión sinotubular. Mm, En este caso se continúa como un tubo. Todo eso nos hace pensar que hay una dilatación aneurismática de la raíz. claro. ¿Y cuál es el problema con los tamaños o tener un tamaño en la cabeza para decir que está dilatado o no? Es que todo esto Todo depende de dónde se obtuvo, de dónde se claro, dijo que ese tamaño era normal, pues que es la normalidad que finalmente. todos los estudios se hicieron pensando en superficie corporal eh, y según sexo. Entonces, decir un valor único para decir que es un aneurisma o no Mm, es súper complicado. claro, queda afuera. Claro. Sí. Y más que todo está, y también va a depender, por eso va anexado también al superficie, ¿cómo se llama? Al índice, no, la superficie corporal total, ¿no es cierto? Sí, Por el tamaño de la persona también, sí, más que de edad, entonces, como casarse con un valor normal, difícil. Un rango podría ser. Mm, claro. Un rango podría ser, y aquí tenemos algunos ejemplos que podrían ser como de utilidad. Los dejamos ahí para que los lean, para mm, que tengan un rango.
pero una cosa importante es saber que ya sobre 5,5, que igual es harto, Sí. es súper harto, Mm, es una raíz súper grande, eso ya le da un 14% de riesgo anual de disección aórtica, ruptura o muerte. claro. Un 14% de eso Ya es es importante. importante, entonces hay Sí. que tomar medidas. Ahora, eh, esto es en estudio o es un riesgo a un año, ¿cachai? Claro, no sabes lo que puede hacer inmediato. Y el riesgo inmediato de Claro, disección no lo sabemos. no. Claro. Entonces, claro que si es que estamos sospechando una disección aórtica, tenemos que considerar el diámetro de la raíz de la aorta, Mm. pero no Un factor está, más. eso, Mm. es un factor más que no está tan claro cómo incide o cómo nos ayuda a tomar decisiones en el agudo. Claro, claro. Importante sí que de valores no hay nada claro, pero ya sobre 5,5 es como difícil poder defender que eso sea algo normal, que Claro. no son hallazgos, ¿no es cierto? Otra cosa importante que más que hablar de medidas, es importante hablar como de la morfología de las cosas. Entonces, ¿Ya? aquí vemos una raíz de la aorta que siempre lo más grande del toda la aorta debería ser la zona de los senos de Valsalva. Entonces, si hay una dilatación, como en este caso, que después de los senos de Valsalva, eso es un aneurisma. Buena, ¿Ya? súper buen dato eso. Entonces, este caso tiene una dilatación aneurismática y tiene derrame pericárdico, dos cosas que igual nos hacen sospechar que puede tener un síndrome aórtico agudo. Mm, sí. No sé cuál es el contexto clínico, pero no, al menos nos hace parar la probabilidad. La insuficiencia aórtica aguda es súper importante buscarla y eso es en el fondo poniendo color, ¿ya? Y así se ve, como se ve en esta imagen. Eh, y lo difícil y lo importante es saber si es aguda o crónica. Una insuficiencia aórtica aguda grave o severa Extremadamente, son dos cosas, ¿o no? extremadamente, claro. La urgencia son dos cosas, o es No. una endocarditis ¿Mm? o es una disección aórtica. Claro, cualquiera de las dos cosas es sinónimo de shock y Claro, tratamiento es quirúrgico ahora ya. Entonces, y es grave. es un pésimo escenario y uno debería saber buscarlo bastante bien porque cambia Sí. la conducta rápidamente de toda la gente que hay que involucrar. Entonces, ¿cómo sospechar que tenemos una insuficiencia aórtica aguda severa? Es primero el paciente se ve mal, está choqueado Mm, y tiene un ventrículo que no está dilatado, en la mayoría de los casos. claro, Como cuando en el no fondo hay tiempo de porque compensación. eso, es agudo. Mm, Y así lo deberíamos buscar. Y también por criterios de severidad que podemos así como pasar al sobrevuelo, como para que nosotros nos acordemos que sería fácil acordarse así, si el jet de la insuficiencia aórtica ocupa menos de un cuarto del tracto de salida, eso es leve. ya, ¿Ya? Si ocupa de un cuarto a dos tercios es moderada y si es más de dos tercios del tracto de salida es severa. Y acordémonos que siempre en relación al tracto de salida. Vamos con el primer caso. ¿Qué te parece ya, a este? ver, déjame mirar acá en el teléfono. Bueno, acá tengo una ventana para estar larga, ¿no es cierto? Y vamos a entrar inmediatamente. Nosotros veo el reflujo aórtico, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es un jet Ya, en el fondo que sale, claro. nace desde la Desde, válvula. desde la unión de las válvulas, ¿no es cierto? Y se Ujú. vuelve ahí hacia posterior. Y mira, para partir primero sea agudo crónico, ventrículo izquierdo igual lo veo grande, el ventrículo derecho también está grande, la aurícula izquierda Mm. también. Aurícula izquierda grande, ya debería sospechar que esto es todo crónico, ¿no es cierto? Ya todo Mm. rato porque compensación de la hipertrofia ventricular que tiene además. Tiene un ¿Mm? poquito de insuficiencia mitral también. Sí. Aquí igual esto ya se me hace más difícil porque esto Sí, ya es más del mundo de la ecocardiografía, porque se escapa un claro. poco a lo nuestro, pero yo esto diría, igual habría que unirlo con la clínica y todo, pero si el paciente se ve bien, tiene Ujú. antecedentes de insuficiencia aórtica y todo, yo me tiraría que es algo crónico. Y el reflujo sí me parece que ocupa poco diámetro, ¿ya? Poco diámetro del tracto de Sí, salida, claro. sí, con suerte un cuarto, así que diría que sería insuficiencia leve. Leve o leve moderada, pero no es severa al menos. ¿Mm? Ya. Y en este caso, Ya, déjame.
Esta es otra ventana, ¿cierto? Sí, aquí tenemos una apical 5 cámaras, ¿no? O sea, Ah, apical 3 tres cámaras. cámaras. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, tracto de salida. Y vemos en color amarillo naranja, ¿no es cierto? El Ujú. reflujo aórtico ahí también es bien importante y nuevamente está orientado hacia la posterior, ¿no es cierto? Hacia la pared posterior. ¿Mm? Aquí, si nos fijamos bien, comparado el tamaño del tracto de salida, el reflujo ocupa casi todo el diámetro, ¿no es Casi cierto? todo, ¿Sí? Ya, ¿cierto? perfecto. Sí. Sí. Así que esta Entonces sería sería severa. severa Y, y me da la y, duda si esto fuera agudo crónico, por la aurícula no se ve tan grande, así que probablemente sea mm, agudo, no, y no sabría y decir. mira cómo llega hasta casi Y al además, final sí, del ventrículo el jet. sí, Entonces igual te habla de algo severo. Este paciente sí, probablemente esté choqueado. sí. ¿Y acá? Y acá, deja ver, tenemos otra ventana para estar larga ahora, Ujú. ¿ya? La aurícula izquierda es gigante, el tracto de salida se ve normal, ¿no es cierto? De tamaño normal. Y vemos aquí que tiene un jet que me llama la atención, a diferencia de otros casos, aquí el jet va hacia O sea, anterior, ¿no es ujú. cierto? Todo el hacia posterior. No logro ver bien si la anatomía de la válvula, porque la imagen, Sí, está difícil. está muy, muy pequeño el- la imagen ahí sí. No, no se logra distinguir bien. Probablemente aquí faltó haber grabado también el tipo de modelo, pero fuera de eso se ve que el jet ocupa, yo diría como, nada duda, sí, alcanza a ocupar entre 2/3, un poquito menos Mm, del tracto. No sé qué te sí, parecería. yo pienso que es moderado, como Ya, 2/3, por mm, ahí. sí, ¿En este caso qué te parece? ya, a ver, veamos. Acá tenemos una ventana nuevamente apical 5 cámaras, ahora sí, ¿no es Ujú. cierto? ¿Ya? Y vemos que está la válvula aórtica, ¿no es cierto? Y tenemos un reflujo aórtico. Aquí la caja igual está puesta, no puedo ver la Ujú. extensión de hasta dónde llega este Claro, reflujo, ¿no es cierto? Pero es súper ancho. súper Sí. ancho, Ocupa todo el tracto de salida. con un ventrículo izquierdo no dilatado, con Sí. derrame pericárdico, La verdad, tiene razón, tiene radio pericárdico poquito, pero sí. Muy sutil, así que claro, este aquí igual orienta que es agudo. agudo. Sí. Entonces, ¿cómo sospechamos, o una de las formas de sospechar, porque no es la única, Ujú, obviamente, pero para nosotros nos sirve, ¿cómo sospechamos una insuficiencia aórtica aguda? mm. Mira, primero, siendo clínico, ¿no es cierto? Viendo que el Mm, paciente no tenga el antecedente, porque ahí se complejiza todo, pero si no tiene el antecedente, te va con dolor torácico, se ve mal, mm. ¿ya? Y dentro de eso mi ecocardio encuentro que el ventrículo izquierdo no está dilatado y que el reflujo ocupa más de 2/3 del tracto de salida, con eso yo ya tengo suficientemente para decir esto es agudo y es la causa de que el paciente se vea mal. Claro. Mm, Entonces, si es que encontramos eso, nos apoya fuertemente a una disección aórtica, pero además depende, si es que no encontramos eso, pero si encontramos una insuficiencia aórtica que no es severa, pero no está el ventrículo izquierdo dilatado, depende de los otros hallazgos y del contexto clínico. mm. Algunas palabras sobre el derrame pericárdico, que también es un signo que podríamos encontrar en las disecciones aórticas por dos mecanismos. Uno es Mm. eh, que la aorta se rompa hacia el pericardio. Eso es Claro, uno de los sí, mecanismos que sería el más catastrófico en el claro. fondo Y como el más, no sé si típico, pero como el más fácil de de pensar en el echar, claro, fondo. de echar la culpa, ¿no es Claro. cierto? ¿Mm? Y el otro es que no pasa eso, pero sí, como hay una debilitación de las paredes de la aorta, finalmente se empieza a transudar suero al espacio pericárdico, ¿Mm? ¿ya? Y es la misma fisiopatología que pasa en los derrames pleurales, que Claro, también pueden ser un ¿Mm? signo de, o no, no signo de disección, pero pueden estar en contexto de disección Claro. aórtica. ¿Mm? Entonces este es un signo que no es sensible ni específico, ¿ya? ¿Mm? O sea, podemos encontrarlo en contexto de disección aórtica, pero no nos va a cambiar mucho la balanza Claro. hacia donde eh, de la probabilidad post-test en el fondo. ¿Mm? Y entonces, para terminar, con los signos que nos pueden ayudar para sospechar la disección aórtica, están las alteraciones de la motilidad segmentaria o en el fondo sospecha de infarto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué pienso en infarto y disección al mismo tiempo?
O sea, caso típico, ¿no es cierto? Cuando uno ve el electro con supra con disección, que es porque el flap justo tapa la coronaria derecha. Claro. Mm, O se el flap, disecciona también la coronaria claro. derecha, que puede Mm, ser, pueden ser las dos, pero normalmente, o lo más frecuente que sea la derecha. mm. Eh, entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de alteraciones de la motilidad segmentaria evidentes, eh, pero como que en el fondo, cada vez que veamos una alteración de la motilidad segmentaria, yo creo que no hay que sospechar disección. No, Lo primero que para hay que nada. Sí, sospechar es un infarto y sí. manejarlo como tal. Sí, o sea, por prevalencia siempre Claro. va a ser eso y va a ser más raro lo otro. Y generalmente los pacientes como que ocurren estas dos cosas a la vez. Generalmente se escapan de la norma porque el dolor es demasiado y no se controla ni con nitro ni con fento. Son Claro. dolor es mucho más fuerte que el dolor del infarto y más difícil manejo. Entonces, uno generalmente los puede sacar por ahí. Mm. Y los casos que he visto, no han sido pocos a lo largo del tiempo que llevo trabajando, casi siempre tienen alteraciones del tracto de salida. Ya. ¿Ya? O sea, logro ver el flap o está dilatado. Siempre hay algo más. Hay algo más. Sí, Lo que pasa es que, claro, lo más probable es que sí logremos ver algo porque eh, algo está pasando a nivel del claro, o seno sea, hay una coronario. alteración suficientemente importante Sí. para que tape el flujo de salida. Sí, Entonces, las alteraciones de la motilidad segmentaria no apoyan, no, porque primero tenemos que pensar en infarto, claro, por prevalencia. pero podrían estar en el fondo. Mm. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunos estudios o en el fondo algunos números sobre cómo decir que lamentablemente el ultrasonido no es el examen definitivo, ¿ya? Para la disección aórtica. Tiene una sensibilidad que va en los diferentes estudios de un 57 a un 82% y una especificidad de un 65 a un 96%. Entonces, en verdad, todo esto es para disección tipo A. Claro. En verdad Bastante malo. no es el examen definitivo. Sí. Muchos de los estudios que aparecen en las diferentes revisiones se hicieron antes de que fuera estándar o más común el uso de armónico. Entonces, hay algunos estudios más recientes que usaron el entorno armónico y mejoran un poco igual los niveles de Mm, sensibilidad y especificidad, pero tampoco supera a lo mejor de esto. Entonces, tampoco es el examen para claro. descartar completamente Sí. una disección. Ahora, si ustedes tienen dudas sobre los armónicos, los equipos nuevos, cuando ustedes ponen modo cardíaco, lo activan automáticamente, así que no hay que hacer nada. Y en algunos equipos, cuando lo empezamos a tener, traía la opción, un botón que dice THI, Mm. Tissue Harmonics Imaging. ¿Ya? THI, apretan eso y ahí se activan los armónicos. Y en este estudio que sale citado acá, se dieron 67 disecciones aórticas, de las cuales el 61% tenían insuficiencia aórtica. O sea, Mm. es bien frecuente encontrarnos con insuficiencia aórtica y la mitad era severa. Entonces es importante Claro, buscarla siempre. sí. El 37% tenía derrame pericárdico y dos tercios estaba taponado y de hecho era como un signo ominoso, Mm. Como siempre. como siempre. Sí. El 21% tenía derrame pleural y un 6% tenía además un infarto asociado, Claro, lo que he que es lo que hablado habíamos finalmente, hablado. ¿no es cierto? Si uno ve infarto, no tirarse al tiro por disección, sino que lo Claro. más probable es que sea infarto y nada más. Esto es un poco para pensar en los números de cuán frecuentes son los hallazgos Claro, que hablamos. y como ordenar las prioridades, ¿no es cierto? O Claro. sea, primero siempre buscar el flap, pero después de eso, de ir como incluso a la mano, sobre todo con este estudio, con los Ujú. números que muestran, ir al tiro a buscar insuficiencia aórtica. O sea, es súper importante Súper la importante. insuficiencia aórtica, y no solamente en la disección, sino que también en otras patologías, sobre todo en pacientes que se ven mal. ¿Mm? Exacto. Como tú dijiste, a nosotros como la causa de insuficiencia aórtica más importante, esta es una, ¿no es Ujú. cierto? La disección aórtica. Y en segundo lugar, la La endocarditis endocarditis. bacteriana con insuficiencia aórtica que también es sinónimo de Bayern. Así que, muy bien. Bueno, con esto ya estamos terminando. Hemos hablado como hartos temas bien avanzados, pero si ustedes tienen como algunas dudas, quisieran aprender como las cosas más básicas de la evaluación de la aorta, del corazón, todo eso, pueden revisar acá abajo en las notas Mm. nuestros links a los cursos de ultrasonido que tenemos y también el diplomado, por si quieren participar. Así que ahí está, tenemos versiones todos los años. Así que si no están viendo esto el año 2022 y lo están viendo después, pueden revisar el link, siempre está al día y pueden ver cuando hay un nuevo curso para que se puedan inscribir. ¿Mm? Bien, entonces, Entonces, para puntos. terminar, eso, cuéntanos así como, ¿qué puedo decir? Las cosas clave de todo eh, esto.
Yo creo que tenemos que empezar a mirar con un poquito más de detención, no solamente mirar por mirar, sino observar las cosas de forma dirigida a lo que estamos Mm, pensando. Que para eso fue este video, en el fondo, en el caso de disección aórtica. Eh, y eso nos lleva un poco a salir de lo más básico que serían las 5E y quizá tener esta otra mnemotecnia que es de la A a la F, Simple as Fact, para acordarse que tenemos que buscar otras cosas. claro. Eh, Hay que recordarse primero de la anatomía y después desde la anatomía y lo morfológico buscar estas alteraciones que hablamos anteriormente, que lo primero sería buscar el flap, Mm, podría ser buscar un hematoma, que nos podría ayudar también, buscar de forma importante la insuficiencia aórtica, buscar derrame pleural, derrame pericárdico, eh, entre otras cosas de lo que claro. hablamos. Sí. Sí, yo encuentro toda la razón a eso, ¿cierto? Ocupar la demotecnia de la A a la F es importante, pero yo te diría que la gracia de la 5E es que nos permite como nos da el trazado de las cosas que hay que ir a buscar y cada Claro, uno según la expertise que tenga le da la profundidad. claro. Ahora con todos estos elementos claramente cuando uno va a hablar la salida, ¿no es cierto? Y uno va a hablar la salida y está sospechando de disección aórtica o alguna alteración de la aorta, sí o sí va a ir de la mano de buscar el flap, saber distinguirlo bien con todas las limitaciones que Mm, tiene de los falsos positivos que pueden haber. Y segundo, yo creo que lo más importante de todo este video es la evaluación de la insuficiencia aórtica. O sea, yo creo sí, que en cualquier caso, dentro de las 5E, llegando a la exit, ¿no es cierto? No hablar insuficiencia aórtica, yo creo que es un error. Si claro. uno además lo sabe, sabe cómo hacerlo. En un nivel más avanzado, Sí, claro. sí. Recordar también siempre que el ultrasonido no es el examen definitivo y si Mm. es que se quedaron con la idea equivocada en el secundario de esta clase, está mal en el Sí, fondo. está mal. O sea, Angiotac finalmente es el gold standard para disección. Ujú. No para endocarditis, que es otro tema, lo podemos dejar para después, pero para esto Eso. sí. Hablando de eso, que temas que podemos dejar para después, esto está enfrascado como en una serie de videos posibles que podrían ser Mm, de la evaluación del dolor torácico un poquito más avanzado. claro. Todo depende, pues si hay Digan, muchos likes, muchos deditos para eso. arriba, podríamos ir sacando más cosas. Así que depende de ustedes nomás. Suscríbanse al canal, ¿no es cierto? Pongan el dedito para arriba, sigan nuestras otras redes y ahí podemos ir sacando más temas. Si les gustó, podemos hacer tema. El Claro. próximo yo creo que podría ser de infarto. Sí, buen tema, ¿no es cierto? Y Eso. qué ir a buscar algún ultrasonido en pacientes con infarto. Ujú. Así que eso, nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Chao. Chao.